Ah, ok, tú eres con Camilo y con Víctor, ¿cierto? No, yo soy Juan Pablo Giraldo Hurtado y estoy con Camilo Alexander Camargo. Sí, sí, lo que pasa es que en la última clase Camilo le dijo a Víctor que sí se hacía con ustedes, pero no, y en esa clase habían dicho que iban a trabajar juntos, pero entonces no sé si al final se dividieron de Víctor o cómo o qué pasó. Ah, no, sino No, que profe, pues el trabajo lo hicimos con él. sí, sino que esta no era otra actividad, pero no, pues, ¿o cómo es que era la vaina? No, la actividad es la de la jurisprudencia internacional, ¿sí? Ok, no, no, sí, tienes razón, sí. Vale, se hicieron el grupo para, a efectos del taller, ¿no? Sí, del Sí, taller. de la evaluación. Sí, 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 tienes razón. Sí, sí. Sino que estaba yo aquí mirando las hojitas que tengo con los grupos y los tenía las tres, entonces me confundí, pero sí, tienes razón. Entonces, es Camilo y Juan Pablo, ¿cierto? Sí, profe. Van a proyectar algunas diapositivas, pues ustedes pueden compartir la pantalla. ¿Quieren hacerlo o solamente van a hacer presentación? Ah, no, profe, pues yo le voy a hacer la exposición así. Pues, no. Ok, listo, Camilo y Juan Pablo. Entonces, pueden iniciar. Bueno, profe, entonces a nosotros nos correspondió la sentencia del 8 de octubre del 15. Esta sentencia fue proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que pasa es, el asunto es que la comunidad es la comunidad Garifuna de Punta Piedra y sus miembros. Es contra el Estado de Honduras. Sí, Resulta que la comunidad tiene un problema de usurpación con las tierras, con la aldea de Río Miel, y la Corte constató que el 4 de diciembre del 2014 la corporación minera Caxina S.A. obtuvo una concesión para la exploración minera no metálica por un periodo de 10 años, sobre la extensión territorial de 800 hectáreas. Eh, Dentro de esas 800 hectáreas hay dos títulos de propiedad otorgados a la comunidad que estaba demandando, que es la de Punta Piedra. Dicha concesión la autorizó expresamente la empresa para el uso del subsuelo y la realización de actividades mineras, geológicas, geofísicas y otros trabajos en el área de la concesión. Pero entonces lo que pasa es que no tuvieron como en cuenta a la comunidad. Entonces ahí se violaron los derechos de la identidad cultural de esa comunidad, la protección judicial a la consulta y el derecho de propiedad de la comunidad. O sea, todo se hizo como sin seguir los requerimientos necesarios. Y frente a eso, entonces la Corte estableció que para así como primera medida fueron las de restitución, que era garantizar el uso y goce a través del saneamiento de las tierras tradicionales que fueron tituladas por el Estado a favor de la comunidad Garifuna de Punta Piedra. Uno. Dos, fue hacer cesar cualquier actividad que se estuviera realizando sobre ese territorio. Eh, el proyecto de exploración de Punta Piedra que no haya sido previamente consultado, también hacerlo cesar. Poner en marcha los mecanismos necesarios de coordinación entre las instituciones con el fin de velar por la efectividad de las medidas dispuestas. Eh, como, segunda, como segunda medida, y esta es como en compensación colectiva, se presenta que se creó un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la comunidad Garifuna de Punta Piedra. También como medida de satisfacción fue realizar publicaciones y transmisión radial. Como garantías de no repetición, adoptar las medidas suficientes y necesarias a fin de que sus disposiciones reglamentarias sobre la minería no menoscabaran el derecho a la consulta. También crear mecanismos adecuados para regular su sistema de registro de propiedad. En relación con la investigación,
el Estado debía continuar y concluir en un plazo razonable la investigación por la muerte de Félix Ordóñez Tuazo y demás denuncias interpuestas en la jurisdicción interna y su caso, y sancionar a las responsables. Y como punto final, como indemnización, fue pagar el reintegro de costas y gastos, así como el reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas por los gastos incurridos. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Y ya, profe, esa es la que nos correspondió a nosotros. Felicitaciones, compañero, excelente trabajo. Gracias, gracias. Ok, Camilo, ¿quiere complementar algo? Profe, pues quería solamente como recalcar el hecho de que tristemente toca llevar los problemas a instancias internacionales porque internamente los gobiernos no dan cumplimiento a lo que se han sometido ellos mismos. Porque, por ejemplo, la comunidad se vio afectada por mucho tiempo, con una problemática que duró varios años y que hubo ahí un conflicto, que hubo incluso guerras ahí entre estos dos, pues como la comunidad propia, la que era la propietaria del terreno y las personas que estaban invadiendo ahí con lo del río Miel, en esa construcción. Bueno, y aparte de eso, en vez del Estado garantizar sus derechos, antes va otorgando licencias de explotación minera y todo eso, pues me parece como muy ilógico saber que ellos mismos se comprometen a algunas cosas cuando no demuestran para nada como la buena fe de realmente darle cumplimiento a ello. Ok, bueno, para los compañeros que de pronto hayan ingresado un poco tarde, estamos haciendo el ejercicio de la jurisprudencia internacional y la idea de este ejercicio es justamente retroalimentar, ¿no?, algunos de los casos más importantes dentro del sistema interamericano de derechos humanos, que es el tema con el que vamos a continuar. Y por lo mismo, pues la idea es que ustedes conocieran esas principales temáticas. No sé, Juan Pablo y Camilo, si a lo largo, bueno, en esta sentencia se explica qué es una comunidad garífuna, por qué se llaman así, y cuál es la diferencia entre comunidades étnicas y comunidades tribales. ¿Recuerdan algo respecto de eso? Pues lo que pasa es que son propias de la región, que no han tenido como la intervención así tan directa del desarrollo, por decirlo así, de la sociedad. Están apartados y conservan todavía sus culturas, sus ritos, toda su religión, todas sus características, bueno, todo el compendio cultural que los hace ser un grupo étnico único. Entonces, por eso son sujetos de especial protección. Ok. Bueno, Camilo, en el caso tuyo, si tuvieras que, digamos que describir ese caso en 2, 3 palabras, ¿con qué conceptos o con qué palabras describirías sobre qué versaba ese caso? Los conceptos sobre qué versa ese caso. Si lo tuvieras que describir en 3, 4 palabras. Pues era una vulneración a la identidad cultural. Ok, bueno, podemos decir que es un caso sobre comunidades indígenas y tribales, ¿sí? Entonces, si alguna vez ustedes tienen que hacer, por ejemplo, una tutela o algún tipo de reclamación a nivel internacional y necesitan un caso en materia de comunidades étnicas y tribales, ese es un caso al que ustedes pueden acudir. Hay varios en el sistema interamericano, pero este de las comunidades garífunas, hay 2 de hecho, que las 2 es contra Honduras, la comunidad garífuna Punta de Piedra y la comunidad garífuna Punta de Cruz, las 2 en Honduras. Son las de las más recientes, junto con una que salió la semana pasada, que se les recomiendo la lectura, que es de una comunidad indígena en Argentina,
que justamente esta sentencia se destaca porque es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró vulnerado el derecho al medio ambiente como un derecho autónomo, ¿sí? Normalmente en la jurisprudencia interamericana el derecho al medio ambiente se ha estudiado de manera indirecta, es decir, estudiando temas como el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la integridad personal. Hay una relación con el medio ambiente, sobre todo cuando se trata de comunidades indígenas. Entonces siempre se ha visto esa relación entre comunidades indígenas, los recursos naturales y el medio ambiente, pero nunca se había declarado en el sistema interamericano una vulneración al medio ambiente sano. En principio, porque en la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo habrán visto en el primer corte en la exposición, no consagra expresamente el derecho al medio ambiente, sino que en el artículo 26 de la Convención se habla de unos derechos progresivos, de los derechos económicos, sociales y culturales, pero no los traza de manera explícita. Pero hace unos 2 años la Corte Interamericana ha venido desarrollando justamente esa cuestión de hasta qué punto se entiende, hasta dónde es el alcance de ese artículo 26, y ha venido fallando en torno a casos como el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente como derechos autónomos. Bien, y en relación con la parte de las comunidades garífunas y étnicas, me parece importante que ustedes tengan claro que hay una diferencia, porque justamente varios me hacían una pregunta cuando hablábamos en el taller la semana pasada de un caso que había acerca de una pareja del mismo sexo, ¿no? Y algunos me decían que si eso se podía catalogar como una discriminación racial. Entonces sí quería precisarles que es otro tipo de discriminación. Recuerden que las discriminaciones hace referencia a una exclusión, ¿sí?, no justificada, ¿cierto? Y decíamos cuáles son los motivos por los que no se justifica una discriminación. En el caso colombiano, por ejemplo, les decía en el primer corte, la Corte Constitucional ha determinado que esos motivos no justificados son los que están en el artículo 13 de la Constitución Política, es decir, no se puede discriminar por motivos étnicos, raciales, políticos, religiosos o de género, ¿sí? Entonces, hablamos de distintos tipos de discriminación, ¿no? Que puede ir con discriminación racial, hace parte, digamos que de lo que se entendería por raza y etnia, ¿no? Pero la discriminación de género es otro tipo de discriminación, entonces hay que hacer esa diferencia y por lo mismo cuando entonces estamos hablando de comunidades étnicas, ¿sí? Las comunidades étnicas vienen de etnia y la etnia hace referencia a comunidades originarias, ¿sí? Cuando se habla de comunidades originarias normalmente lo que debe venir a la mente es justamente comunidades indígenas, ¿no? Pero entonces ahí ha entrado la discusión de qué se entiende por comunidad indígena. Porque alguien, bueno, y esto ha pasado en algunos casos, que hay personas que proclaman ser comunidades indígenas cuando realmente no lo son. Y la principal característica es que estas comunidades indígenas tienen un carácter originario o al menos muy antiguo, ¿no? Por ejemplo, muchas de las comunidades étnicas que han habitado tradicionalmente en Colombia lo han hecho desde antes de la colonización, ¿cierto? Y por lo mismo es que ellos reclaman un derecho ancestral sobre sus tierras, ¿no? Porque técnicamente estaban desde antes que llegaran los colonizadores y por lo mismo técnicamente pues la tierra debería ser de ellos, ¿no? Y eso es lo que debería garantizar el Estado, un reconocimiento territorial cuando, pues, por supuesto, ellos han estado habitando dentro de este territorio. Entonces, las comunidades originarias, las comunidades étnicas, hace referencia a esas comunidades indígenas que habitaban en el territorio desde antes del periodo colonial. Pero existe otro concepto que son las comunidades tribales. Las comunidades tribales tienen una característica y es que se asentaron dentro del territorio eh,
después, normalmente después de la colonización, ¿no? Normalmente son comunidades que se asentaron en el territorio tras los procesos que fueron conocidos como las diásporas, ¿sí? Las diásporas son los procesos de grandes movilizaciones que hubo, por ejemplo, por los esclavos que fueron traídos de África a América, ¿sí? Y que se fueron asentando con su propia cultura, con sus propias tradiciones, y digamos que fueron desarrollando sus asentamientos y sus comunidades dentro del territorio. Entonces, si bien no habitaban el territorio inicialmente, por ejemplo, en el caso de América, lo empezaron a habitar después de estas diásporas, después de estos procesos de movilización, sobre todo en las colonias, durante la época de la colonia, y se asentaron en un territorio y pervivió su cultura y sus tradiciones, y el asentamiento pues también tiene un reconocimiento usualmente de un siglo o un poco más de un siglo, ¿sí? Y ese fue el caso justamente de estas comunidades garífunas que se asentaron en Honduras tras los procesos de colonización, y principalmente se asentaron en el territorio que estaban reclamando a principios del siglo XX, es decir, a principios de 1900. Entonces noten que ahí hay una diferencia, porque a diferencia de las comunidades étnicas, que muchos hablan de un asentamiento ancestral desde antes de la colonización, desde mediados del siglo XIII, XIV, después de Cristo, estas comunidades tribales usualmente tienen un asentamiento menor, pero tradicional, y por lo mismo con un reconocimiento que debe garantizarse por parte del Estado. Bien, entonces eso como para que tengamos claro, ¿no? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de lo étnico, es decir, de las comunidades indígenas, de lo racial, que usualmente hace referencia a la raza, ¿cierto? Si se es afrodescendiente, si es originario de Asia, si son criollos, como los llamamos ahora, pero en medio de todas estas circunstancias, pues por supuesto las comunidades étnicas y tribales han sido reconocidas como sujetos de especial protección constitucional por lo mismo, porque si bien llevan mucho tiempo asentadas en el territorio, fueron comunidades a las que el Estado olvidó dentro de los procesos de regulación agraria, ¿sí? Olvidó cómo debía incluirlos para reconocerles el título, ¿no? Y evitar que hayan conflictos con particulares que luego quieran hacerse como propietarios de estos terrenos. Bien. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, bueno, gracias a Camilo y a Juan Pablo por plantearnos el caso. Quisiera preguntarles si hay algún otro grupo que no haya enviado video y que haga falta por realizar la socialización, si nos comentan si están preparados para realizar la actividad. Nosotros, profe. Ok, entonces el grupo de Valeria Romero. Entonces es Valeria, Laura Juliana y Laura Vanessa Correa, ¿cierto? Señora. Okay. Señora. Bueno, adelante, pueden iniciar. Listo, profe. A nosotros nos tocó la sentencia de los trabajadores de la Hacienda Brasil versus Brasil. Entonces, nosotros le queremos dar pues una historia de lo que era el trabajo de esclavos en Brasil y pues empezarle a hablar sobre la sentencia. Okay. Entonces, la historia en Brasil se basó en el comercio de esclavos, que ha estado históricamente ligado al trabajo forzoso en Brasil y a la colonización portuguesa. Para la mitad del siglo XXIII, alrededor del 40% de la población era esclavizada en Brasil y estaba involucrada en el cultivo del caña de azúcar. Y en 1943, pues ya se despidió la conciliación de las leyes del trabajo, y en 1973 el Estatuto del Trabajo Rural, que estas son las normas que contemplan una prohibición expresa al trabajo de esclavo, para que establecían las infracciones en materia laboral que correspondían con las conductas que configuraban el trabajo de esclavo. Estos hechos sucedieron en una hacienda que se llamaba la Hacienda Brasil Verde.
La Hacienda Brasil Verde se encuentra ubicada en el municipio de Sapucaí, en el sur del estado de Paraná, que en la República Federal de Brasil. La hacienda tiene 544 hectáreas, donde se criaban cabezas de ganado y el propietario 8.540. eso, y el propietario de la Hacienda Brasil Verde al momento de los hechos era Joan Luis Gualuque Neto. Bueno, esos son nombres portugueses, qué pena, profe. Las denuncias presentadas en diciembre de 1988 y enero de 1989, en diciembre 21, la Comisión Pastoral de la Tierra y Diócesis del Concilio de Paraná, junto al Joe Teodoro de Silva y Miguel Ferreira de la Cruz, padre del hermano y respectivamente Dairon Canón de 17 años y Luis Ferreira de la Cruz de 16 años, presentaron una denuncia ante la Policía Federal por la práctica del trabajo de esclavo en la Hacienda Brasil Verde y por la desaparición de los dos jóvenes. Los hechos como tal se enmarcaron en un contexto de decenas de miles de trabajadores que eran sometidos a trabajos de esclavos. Estos trabajadores alegaban que los trabajos, espérame, profe, un momentico. Listo, que estos alega que los trabajadores que lograban huir declararon sobre la existencia de amenazas de muerte en caso de abandonar la hacienda, el impedimento de salir libremente, la falta de salario o la asistencia de un salario decente, el endeudamiento con el hacendado, la falta de vivienda, la alimentación digna y la salud digna. En esta situación era presuntamente atribuible al Estado pues el conocimiento de la asistencia de estas prácticas en general y específicamente en la Hacienda Verde, ya que llevaba un trabajo de esclavo que era prohibido ya entonces en Brasil. Y específicamente en 1989, a pesar de que dicho conocimiento habría sido adoptado y medidas razonables de la prevención y respuesta, no se prohibió las presuntas no se proveído a las presuntas víctimas de un mecanismo judicial efectivo para la protección de sus derechos. La sanción de los responsables y la obtención de la reparación finalmente se alega a la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición de los adolescentes y la cual fue denunciada ante autoridades el 21 de diciembre de 1988 sin que presuntamente se hubieran adoptado medidas efectivas para dar con su paradero. Bueno, profe, otros de los hechos fueron que los trabajadores reclutados fueron transportados de manera humillante, ya que en lo que viajaban se utilizaba para transportar animales. Estuvieron situados en un hotel con el cual quedaron endeudados y al llegar a la hacienda entregaron sus cédulas al gerente y nunca se las volvieron a pasar. Se les obligó a que firmaran documentos en blanco. En la hacienda dormían en ranchos de madera sin energía eléctrica ni camas. Las paredes eran de tablas irregulares y el techo de lona, lo que generaba que los trabajadores se mojaran en caso de lluvia. Dormían hacinados, el baño se encontraba en muy mal estado en la vegetación, su alimentación era de mala calidad, los trabajadores eran despertados a las 3 de la mañana de forma violenta por parte de uno de los encargados de la hacienda, luego debían desplazarse a pie o en camión a las plantaciones y no podían descansar los domingos. No podían, pues tenían que consumir agua contaminada y realizar sus labores bajo la lluvia. Los trabajadores se contagiaban de hongos en sus pies, lo que generaba mucho dolor al punto de que la enfermedad les impidiera ponerse botas para realizar sus trabajos. Además, para poder recibir un salario, los trabajadores tenían que cumplir una meta de producción que les era asignada por los encargados de la hacienda. Bueno, profe, la resolución de este caso, conforme a los hechos que ahorita planteamos, fue que la Corte ordenó al Estado de Brasil a retomar las investigaciones sobre el caso, pues es que lo que pasa es que el Estado de Brasil había hecho como investigaciones, pero no habían llegado a ningún fin, siempre no las terminaban. Entonces la Corte ordenó al Estado de Brasil retomar la investigación sobre el caso, adoptar medidas para evitar que el delito de esclavitud pues estuviera y a reparar las víctimas por los daños materiales sufridos.
pagando indemnización pecuniaria a 127 trabajadores y a una trabajadora, además de los 85 trabajadores rescatados durante la fiscalización, que pues tienen que recibir $40,000 cada uno por haber sido sometidos a trabajo de esclavos y trata de personas. Se suma en razón de denegación de justicia otros 43 trabajadores rescatados durante la fiscalización de 1997, los cuales recibirán $30,000 cada uno. Bueno, profe, los derechos presuntamente violados fue el trabajo esclavo, pues la esclavitud, el atentado contra la libertad del trabajo, el tráfico de trabajadores, frustrar los derechos laborales mediante pues el fraude, el delito de la libertad, el derecho a la justicia, la protección judicial, la servidumbre y las violaciones de los derechos humanos en sí. Y el análisis del caso fue que, bueno, la decisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fue fallar en contra del Estado de Brasil a la hora de tomar las medidas de respuesta ante la situación en la que se encontraban las víctimas, al no actuar a pesar de que conocía la situación. El Estado fue considerado internacionalmente responsable por no garantizar que los trabajadores dejaran de ser sometidos a la práctica del trabajo, no poner a disposición de los trabajadores un mecanismo judicial efectivo para que protegieran sus derechos, por no ejecutar unas sanciones contra los responsables y por no promover una reparación adecuada a las víctimas. La comisión también asegura que recae sobre el Estado la responsabilidad por la desaparición de los adolescentes Iron Canuto y Luis Ferreira, pues desde 1988 tenía conocimiento de la denuncia y no se actuó para esclarecer el caso y dar pues con su paradero. Ya, profe, eso es todo. Profe, espera, y pues el organismo profirió el fallo con la fecha, fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia 20 de octubre del 2016, y este pacto fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. En mayo del 2012 la convención había sido ratificada por 167 países y el pacto desarrolla los derechos civiles y políticos y las libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Listo, profe, gracias. Ok, muchas gracias. Aunque una precisión respecto de lo que acaban de comentar, ¿no? Sí, claro, el caso también se relaciona con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y allí les hago una precisión porque muy seguramente algunos de ustedes habrán visto a lo largo de las sentencias de la Corte que hace referencia a otros instrumentos internacionales e incluso pronunciamientos de la ONU, ¿cierto? Y a pactos que tienen relación, aunque son de la ONU. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que lo menciona la compañera, es de la ONU, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana, su competencia para declarar la responsabilidad internacional de un Estado deviene de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Sin embargo, utiliza ciertos otros tratados internacionales no para declarar la responsabilidad internacional, sino como instrumentos de interpretación del caso, sobre todo cuando el Estado ha ratificado ese tratado internacional, ¿sí? Por ejemplo, en el caso colombiano, la Corte Interamericana ha llegado en casos relacionados con el conflicto armado, ha citado y ha traído a colación los convenios de Ginebra en relación con el conflicto armado, principalmente el protocolo 2, ¿no? Que tiene que ver con los conflictos no internacionales. Pero lo cita teniendo en cuenta que en el contexto hay que tener en cuenta esa normatividad, pero la Corte no declara la infracción de ese convenio, de ese protocolo. De la misma manera que las compañeras habrán visto que la Corte no declaró la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Como les digo, cuando ustedes encuentran que cita, que trae a colación otros tratados que no son de la OEA, sino por ejemplo de la ONU, porque recuerden, la Corte Interamericana es de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, ciertamente cuando ellos realizan el estudio del caso, traen a colación esos instrumentos internacionales. Cuando hablo de instrumentos internacionales hablo de tratados,
¿sí? Es un sinónimo este tipo de normatividad. Entonces, esos instrumentos internacionales sirven para entender de mejor manera el caso y por eso los citan, pero no declaran la responsabilidad internacional respecto de ellos, ¿no? Entonces, en este caso, lo importante era que el Estado había ratificado la Convención Americana y es la Convención Americana la que se declaró entonces violada, ¿no? Este caso de las compañeras es un caso muy interesante porque es el primer caso en el que la Corte estudia la esclavitud moderna, es decir, si bien la esclavitud es una institución que ha sido proscrita desde ya hace varias décadas e incluso siglos en ciertos estados, ¿no? Lo cierto es que hay ciertas acciones que se emprenden actualmente que pueden llevar a que se hable de esclavitud, ¿no? En el sentido, por ejemplo, como lo hablaban en el caso, eh, que aunque no se llevaba al punto de decir que la persona era un esclavo, es decir, los empleadores no utilizaban propiamente ese término, sino que los entendían como trabajadores, y aunque digamos que no se les trataba bajo el entendimiento de esclavitud como en la época romana, de decir que no eran personas, que no tenían alma, etcétera, sí se ven acciones que reflejan esa institución de la esclavitud, el no brindarle las condiciones mínimas de dignidad humana, el no brindarles garantías en relación, por ejemplo, con la alimentación, con la vivienda, con el descanso, con la comunicación con sus familiares, el tenerlos casi que prácticamente recluidos en un sitio. Entonces lleva a evidenciar circunstancias de esclavitud, ¿no? Entonces recuerden que el derecho no es la esclavitud, ¿no? Sino la prohibición de esclavitud, ¿bien? Que en ese caso es lo que se está violentando, ¿no? Y que tanto la Convención Americana como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla esa prohibición de esclavitud, ¿no? De allí que se haya hecho una remisión o una cita de este pacto. Bien, ¿es claro, muchachos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, Valeria, ustedes subieron el mapa al Moodle, ¿cierto? Sí, señora. Ok, listo. Bueno, muchas gracias al grupo. Entonces continuamos con el grupo de Stephanie Bueno. Sí, profe, nosotros. Bien, adelante, Stephanie. Bueno, profe, a nosotros nos correspondió el caso González y otra, sí, que se llama Campo Algodonero contra México y fue la sentencia del 16 de noviembre del 2009. Bueno, dice que el 4 de noviembre del 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó de conformidad con los artículos 51 y 61 de la misma convención una demanda contra los Estados Unidos mexicanos, a partir de la cual se inició, en donde supuestamente se relacionaba la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición y la muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Ramos, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero en la ciudad de Juárez el día 6 de noviembre del 2001. La sentencia decía que se responsabilizaba al Estado por la falta de medidas de protección de las víctimas, dos de las cuales de ellas en el momento en el que se ocurrieron los hechos eran menores de edad. Y la falta de prevención de estos crímenes, ya que el Estado tenía como que un previo conocimiento de la existencia de una secuencia o de un patrón de crímenes de violencia contra el género, y a causa de eso había dejado varias mujeres y niñas asesinadas. Y la falta de respuesta de las autoridades frente a las desapariciones de estas mujeres, la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos, y así como la denegación de justicia y la falta de la reparación adecuada. Entonces la comisión solicitó a la
a la Corte que declare el Estado de México responsable por la violación de los derechos consagrados, como lo fueron en el artículo 4 el derecho a la vida, en el quinto el derecho a la integridad personal, a las garantías judiciales, a los derechos del niño y a la protección judicial. Bueno, profe, en el presente caso, al hacer pues como hacer llegar el informe del Estado sobre la situación, ellos respondieron a la demanda con que ellos aceptaban que sí había cierta responsabilidad del Estado en cuanto a que habían irregularidades en los procesos de investigación de las muertes de las jóvenes. Esto debido a que las familias alegaban que cuando ellas hicieron, al momento de que desaparecieron las jóvenes, ellas iban a hacer la denuncia respectiva y las autoridades les decían que ellas tenían que esperar al menos 72 horas a partir del momento de la desaparición para poder iniciar una investigación y para poder recibir una denuncia formal. Es por esto que cierta responsabilidad del Estado recae en que esas 72 horas eran como los momentos claves pues y más importantes para poder buscar a las menores, pues a la menor había una menor, poder buscar a las mujeres, y se dice que la responsabilidad recae más que todo en que esas 72 horas que eran vitales para poderlas encontrar las dejaron pasar. A raíz de eso también hubo otras denuncias sobre otras irregularidades del Estado, en que después de eso las necropsias hechas a los cuerpos fueron llenas como de muchas irregularidades y los médicos no eran claros en la valoración que se hacía pues por los peritos a los cuerpos. Después tuvieron que mandar a hacer otra reevaluación de los cuerpos y como ya los cuerpos pues habían sido enterrados y todo, el material no era apto para hacer una nueva necropsia, entonces de acuerdo a los informes enviados, se dio que los nuevos análisis aportaron que efectivamente el Estado se había incumplido con una parte de esa valoración y habían dado resultados pues negativos y que no debían ser. Por eso en los informes se alega que el Estado reconoce cierta responsabilidad, pero dice que esa responsabilidad es sobre el procedimiento pues de búsqueda, pero no sobre las muertes como tal, que porque ellos no tenían una responsabilidad directa sobre los actos que un particular hubiera podido hacer al momento pues de cometer los homicidios, ya que los homicidios no habían sido cometidos ni por funcionarios públicos, ni por autoridades, ni por nada de eso. Entonces, esa responsabilidad por ese lado la negaban, pero aceptaban otra. Lo que hizo la Corte fue que les dio como que les reconoció eso, que ellos hubieran pues aceptado cierta responsabilidad y los felicita por decirlo así, pero dice que de todos modos eso no es suficiente, porque no hubo una reparación real a las familias y porque ellos sí tenían que haber como cumplido pues con lo que decían las convenciones de Belén do Pará y de la Convención Americana de Derechos Humanos, que era de proteger, prevenir y garantizar la seguridad de los menores y en este caso en particular las mujeres, ya que uno de lo que pues negó el Estado era que ellos no tenían competencia para ver sobre el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. La Convención de Belém do Pará es sobre la discriminación y la violencia sobre las mujeres. La Corte también negó esto y les dijo que efectivamente ellos sí tenían competencia para ver sobre la convención. Entonces, en el análisis, lo que hacen es que hacen un énfasis en que el Estado mexicano reconoció que sí había una cultura de discriminación contra la mujer y que reconoce que constantemente la violencia contra la mujer pues se da en Ciudad de Juárez.
Informes de Amnistía Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la CEDAW señalan que efectivamente la mayoría de homicidios de mujeres en las mujeres son cometidos con base en su género. El tipo de agresiones que sufrieron las víctimas son sexuales y muy probablemente estaban secuelas psicológicas. Se te está entrecortando, Julián. ¿Ya? Sí, ya, ahora sí. Que las víctimas del presente caso pues eran de escasos recursos, que sufrieron graves agresiones físicas y violencia sexual antes de su muerte. Entonces la Corte, según esto, concluyó que efectivamente fueron víctimas de violencia contra la mujer basados en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará. Y recalca el deber de respetar, garantizar y no discriminar los derechos consagrados en estas dos convenciones, en especial el del acceso a la justicia por parte de las familias. Ya. Muy bien, muchas gracias. Voy yo. Sí, adelante. Resulta que, como lo exponía mi compañero anteriormente, resulta que se presentan diversas incongruencias en lo que lleva a aceptar al Estado, digamos, cierta responsabilidad en el hecho de haber omitido procesos y salvaguardar la integridad de las víctimas. Entonces, por eso la Corte, en la declaratoria de responsabilidad, nos expone que efectivamente el Estado deberá reparar de manera integral a las víctimas. Y esto, en concordancia, pues involucra que la Corte dispone que el Estado debe adoptar las diferentes medidas que vayan en pro a salvaguardar y proteger y reparar a las víctimas y a aquellos que hayan sido afectados, es decir, a las familias y todos aquellos que hayan podido sufrir algún perjuicio por la afectación que sufrieron estos muchachos. Además de esto, la Corte hace un énfasis en que el Estado en toda ocasión debe disponer incluso de manera oficiosa para la investigación con debida diligencia y de forma seria e imparcial para la localización de este tipo de personas, ya sea por sus cuerpos o que efectivamente se encuentren estas personas con vida. Debe adoptar medidas judiciales y administrativas que, digamos, propendan a detener lo acontecido, a hacer un cese a la vulneración y asegurar de igual modo su no repetición, que eso está contemplado dentro de los derechos que tiene toda víctima. Además de eso, se tiene la obligación de investigar los hechos, identificar y juzgar y sancionar a los responsables de lo acontecido, pues porque el Estado también tiene cierta obligación en exponer a quienes fueron los culpables y asimismo poner una condena ejemplar para dar cesación a este tipo de vulneraciones. Y además de esto, deberá sancionar a aquellos funcionarios que cometieron irregularidades durante el proceso de las denuncias o que omitieron hacer, digamos, las debidas diligencias para que cesara la vulneración. Entonces, en los aspectos relacionados con la reparación, nos expone primeramente, debemos centrarnos en el artículo 63, numeral 1 de la Convención Americana, que dispone básicamente que cuando hubo una violación del derecho a la libertad o demás, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado el goce de su derecho a la libertad conculcados y dispondrá asimismo si ello fuera procedente o que se repare en consecuencias en la medida situación. Aquí nos podemos centrar en el aspecto de la reparación, ya que estas muchachas pues no fueron encontradas. Entonces, la parte lesionada pues obviamente la ocupa aquellos que fueron declarados víctimas. La Corte advierte además que las vulneraciones producidas en virtud de este artículo deben ser reparadas de manera integral, dando lugar a un efectivo, digamos, una efectiva corrección de lo sucedido y que busque la eliminación de aquello producido. Deberán además tomarse medidas para la satisfacción de garantías de no repetición y asimismo deberán darse garantías a las víctimas en virtud de los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Haciendo, por decirlo así, un énfasis claro en que los hechos sean conocidos por todos, o sea, que se exponga a la luz pública lo que sucedió, que se exponga la verdad tal y como todo sucedió, que se produzca la cesación de la vulneración y sean condenados y sancionados aquellos autores directos e indirectos, es decir, aquellos que cometieron
aquellos que cometieron los hechos o que por omisión llevaron a que se siguieran produciendo los hechos, y que las víctimas sean debidamente reparadas de los daños, y que se debe velar por asegurar a toda costa que no se vuelvan a producir los hechos ocurridos bajo ninguna circunstancia. Listo. Ok, muchas gracias a los compañeros. Bueno, este caso que ellos han expuesto es uno de los más interesantes en materia de violencia de género. Justamente es el primer caso que se trata en México, en relación con México, frente a, digamos que el secreto a voces, ¿no? Lo que ya se sabía que estaba pasando allá, y era a partir de informes que ya habían hecho ONGs, organismos internacionales, en relación con lo que hoy en día se conoce como feminicidios, es decir, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Por cuestiones de violencia intrafamiliar, por cuestiones de no cumplir con ciertos estándares de género, ya sean físicos o ya sean culturales, ¿no? Como por ejemplo una mujer que, sobre todo en Ciudad de Juárez, que es donde sucedió justamente este caso, mujeres que eran vistas con malos ojos porque no se dedicaban al hogar, a la crianza del hogar, sino que tenían un trabajo, por ejemplo, y que por lo mismo no eran vistas con buenos ojos, esquemas estructurales, ¿no? Y culturales que llevaban a una violencia y una discriminación en relación con la mujer. Interesante este caso que, si ustedes recuerdan en el primer corte, cuando hablamos de la Convención de Belém do Pará sobre la violencia contra la mujer, decíamos que esta convención autoriza a la Corte Interamericana a pronunciarse sobre la vulneración de los artículos que esta consagra. Es decir, por eso es que los compañeros mencionan que además de declararse violada la Convención Americana, se declaró violada también la Convención de Belém do Pará, porque es un tratado también de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en torno a la mujer, y en donde expresamente se le da competencia a la Corte para conocer, digamos que a nivel judicial, ¿no? Como ente jurisdiccional, de las violaciones de este tratado internacional, que no todos los tratados de la OEA lo plantean así, eso lo veremos un poco más adelante, aunque en las exposiciones del primer corte hablamos un poquito, algunos compañeros lo mencionaron, pero esto también lo trataremos más adelante. Y lo cierto del caso es que en este caso, el de Campo Algodonero, y en el anterior, en el caso de la Hacienda Brasil versus Brasil, si ustedes notan, son dos casos que justamente muestran lo que hablábamos en clase, que el Estado puede llegar a ser responsable bajo ciertas circunstancias de hechos que ejecutan particulares o terceros. Si ustedes ven los asesinatos que se cometieron en Ciudad Juárez, no se cometieron por agentes estatales, se cometieron por particulares, o por lo menos en general la mayoría fueron realizados por particulares. Y lo mismo ocurría con el caso de la Hacienda Brasil Verde, quienes esclavizaron no fue el Estado, fueron particulares. Pero ¿por qué el Estado fue declarado responsable? Fue declarado responsable porque tenía conocimiento de esas circunstancias, se habían presentado las denuncias y el Estado no ofreció las garantías judiciales, es decir, no ofreció los recursos judiciales, ni la resolución ni las investigaciones prontas y eficaces ante violaciones a derechos humanos que le habían sido puestas en conocimiento. Bien, entonces noten ahí la diferencia entre ver una violación por acción, ¿sí? Y ver una violación por omisión, que muchas veces los estados llegan a estas instancias internacionales es por omisiones en la investigación, por omisiones en la realización de la justicia, en la averiguación de los casos, y por eso noten que, por ejemplo, en este caso del Campo Algodonero, pues la reparación que se buscaba era que justamente se investigara y se sancionara a los responsables de estas violaciones. Bien, es decir, que se llevara ante la justicia penal. Bueno, entonces ya por efectos de tiempo no le voy a dar la palabra a otro grupo. Si quiero es confirmar o constatar cuántos grupos nos hacen falta para la próxima
clase, ¿no? Que sería el día miércoles. Juan Camilo nos había escrito entonces que el grupo de ellos continúan, entonces su grupo inicia el día miércoles con la actividad. Nos estaría haciendo falta entonces el grupo de Juan Camilo. El grupo de Manuela y de María Alejandra Orrego también está pendiente, me lo acaba de escribir Alejandra. El grupo de Lina, Valentina y Nicolás, ustedes mandaron video, ¿cierto? Sí, profe, ya lo mandamos. Sí, profe. Listo. El grupo de María José, Benjamín y Juan Felipe mandaron Profe, video. Van a hacer la nosotros exposición. mandamos el Nosotros video. mandamos video, yo se lo mandé a usted por privado, Ok. porque pues no me dejó subirlo a Moodle. Y en Moodle está el mapa conceptual, ¿o yo? Ok. Anoche se mandó. Listo, entonces ya tienen el video. El grupo de Dayana, Julián y Natalia Latorre también mandaron video, ¿cierto? Sí, profe, lo mandó al correo, Ok, a su correo. ok, perfecto. Profe, qué pena interrumpirla, es que me acabo de sí. llamar Rafael Soto y me dijo que en la finca no tiene ni señal ni internet. Entonces, pues, o sea, se corta por ejemplo, ahí se corta la llamada. Entonces él me dijo que si lo podía excusar, por favor, con usted. Ok, sí, ya iba a preguntar justamente al respecto. Listo, yo lo tengo al presente. Muchas gracias. Víctor Hugo, Víctor, ¿tú vas a presentar la exposición por video o en la próxima clase? Bueno, él estaría entonces pendiente para la exposición en la próxima clase. Y Hernán todavía está. Sí, ahí lo veo conectado. Hernán, ¿ustedes lo van a presentar en clase o por video? Profe, buenas. Sí, Hernán. Profe, lo que pasa es que yo soy con Rafa, ¿cierto? Y Rafa, pues, eso está fallando lo del internet, no sé. Entonces, nosotros tenemos el video, pero lo tiene él. Apenas él arregle internet, ¿será que lo puede mandar el privado de su WhatsApp? Sí, está ¿Listo, bien. profe? Yo creo también que es mejor por video porque justamente la señal, como las ha estado fallando, entonces sí es mejor. Listo, Bien. profe. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, para la próxima clase estarían pendientes el grupo de Juan Guillermo, el grupo de Manuela y el grupo de Víctor Hugo. Y los demás pues ya me hicieron la remisión del video. ¿Listo? Entonces, en la próxima sesión culminamos con ellos y iniciaríamos el tema del sistema interamericano. Quisiera confirmar qué hora ha pasado. Bueno, ya verifiqué la asistencia también, entonces no voy a llamar a lista, ya verifiqué la asistencia y constato que faltaron 3 personas. Rafael, que ya me comentaron la situación que tuvo, Julián Marín y Nicolás Herrera. ¿Alguien sabe qué les pasó? Con Nicolás Herrera y con Julián Mauricio Marín. Profe, Nicolás tuvo que hacer una diligencia en este momento, entonces pues él no se pudo conectar porque tenía que hacer una diligencia. Ok, listo, perfecto. Entonces ya yo me comunicaré con ellos también para remitirles por interno el video para que lo puedan visualizar posteriormente. Bueno, muchachos, muchas gracias entonces por la asistencia el día de hoy. Le pido que los compañeros que hicieron el video también lo compartan por el grupo para que los diferentes compañeros puedan escuchar los casos a quienes sea de interés, entonces profundizar en esta materia de la jurisprudencia. ¿Listo? Si no, de todas formas, si nos alcanza el tiempo, yo creo que sí, porque faltan poquitos por exponer, presentamos algunos de los videos para que también ustedes puedan conocer de los casos. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias. Entonces nos vemos el miércoles a las 10 de la mañana. ¿Listo? Que estén muy bien. Hasta luego, Gracias. Bueno, Hasta que estén luego, muy profe. bien. Que esté bien. Chao, que estén muy bien. De los 80. Chao, profe, feliz día. Chao, que estén muy bien.